Hola, buenos días, buenos días, buenas noches. Día miércoles 26 de julio, son las 6:30 de la mañana. Como veis, Flavia Viana dice: hola, señor Antonio, ¿es verdad que si está con otra víctima ya no regresa el narcisista? Porque muchos hablan sobre este trastorno y no saben nada, y otros dicen cosas diferentes. Muchas gracias. Bueno, eso de que el narcisista cuando está con otra víctima ya no regresa no tiene ningún sentido, porque si el narcisista no regresara cuando está con otra víctima, en realidad nunca regresaría, ya que el narcisista normalmente cuando descarta a la víctima, a continuación está con otra víctima diferente. Entonces, según esta regla, jamás volvería el narcisista. Eso sabemos que no es cierto. El narcisista puede volver en cualquier momento, puede haber pasado antes de regresar por una, dos, tres, cuatro víctimas diferentes, pero en el momento en que se encuentre sin una víctima propiciatoria de la que obtener el combustible narcisista, inmediatamente va a repasar mentalmente cuáles son las que tiene disponibles de sus antiguas víctimas, que considera como propias, que considera que él puede regresar cuando él quiera, cuando él desee, y no va a tener ninguna duda en volver de nuevo con esa víctima. Por lo tanto, eso no es cierto, eso de que cuando tiene otra víctima ya no regresa nunca más, no es cierto, porque si no nunca regresarían, e incluso pueden pasar años antes de que regrese. Lo que sí es importante es que la persona tiene que estar preparada, sabiendo que eso puede ocurrir, tiene que tratar de desarrollar su autonomía emocional, tiene que tratar de desarrollar su autoestima para tener esa fortaleza que le haga indiferente al narcisista, porque el verdadero problema no es que el narcisista regrese, el verdadero problema es que la víctima lo reciba. Ese es el verdadero problema, porque el narcisista es libre de hacer lo que él desee, pero la víctima también tiene que protegerse y tener esa autonomía, tener esa fuerza, tener esa energía para haber reiniciado su vida y saber rechazar eso que le hace mal, eso que le hace daño. Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente y todos. El tema de hoy nos va a ayudar a muchos. Magnífico, gracias, un saludo. Perla Gil, buenas noches, Antonio y chat, muy interesantes todos los temas presentados, Antonio. Sigue el debate los viernes, pregunto porque a veces no me he conectado. Sí, no siempre hacemos debate, a veces simplemente exponemos un tema, pero sí, tratamos de que haya debate los viernes. Perla Gil, pongan sus likes, please. Helen89, feliz noche para todos o buenos días, saludos, doctor Antonio Vicente desde Los Ángeles, California. Bueno, cuando hago estos silencios así no es que se haya cortado la comunicación, es que estoy tomando café, porque como con la imagen me veíais, ahora no me veis, pero significa que estoy dándole un traguito a mi a mi tazón de café. Doris Bautista, feliz noche, muchas gracias por su tiempo. Carlos Humberto Dueñas Rojas, sí, hola, buenos días, Carlos. María, hola, saludos desde Texas. Besaida Moreta Rosario, buenas noches, señor Antonio. Perla Gil, se escucha bien, Antonio, tranquilo, agradecemos su dedicación. Carlos Humberto, se escucha muy bien. Héctor Hugo Delgado Contreras, buenas noches, son las 10:30 en México. Guarner Alía, buenas noches. ¿El odio del narcisista puede llegar a matar? ¿Debo sentir miedo por peligro o atentar a mi vida? Bueno, en principio, si se trata de un narcisista, no suele llegar a... El narcisista es un hombre o es una persona normalmente que no excede determinados límites, ¿no? No es lo mismo, por eso hay una diferencia clara entre lo que es un narcisista y lo que es un psicópata. Y aquí es donde, en este aspecto concretamente, es donde se ve bien la diferencia que hay entre uno y otro. El narcisista normalmente tiene ciertos límites que el psicópata no tiene. Un psicópata sí puede llegar a matar, sí puede llegar a hacer daño, puede buscar provocar alguna situación muy complicada, mientras que el narcisista quizá no llegue, no va a llegar a tanto, ¿no? Pero lo fundamental, siempre hablamos, hay que aplicar el contacto cero y hay que alejarse de él, hay que alejarse físicamente, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Uno tiene que coger distancia con ese personaje, si es necesario incluso cambiarse de ciudad, cambiarse de país, si fuera necesario, ¿no?
Warner Alía nos dice: legalmente está bien poner límites al narcisista teniendo pruebas de acoso, o vale más la piedra gris y trabajar en la autoestima de uno. Bueno, si se tienen pruebas de acoso, pruebas legales, es imprescindible acudir a la justicia, ¿no?, para tratar de poner esos límites legales para evitar que el narcisista acceda a uno, ¿no?, narcisista o psicópata, ¿no? Porque si hay motivo para presentar una denuncia judicial, quiere decir que la situación es bastante grave. Recordemos que judicialmente hacen falta unas pruebas muy concretas y concisas, ¿no? En esos casos, ¿para qué vas a aplicar piedra gris o para qué? O sea, igual hay que aplicar piedra gris o hay que aplicar contacto cero y hay que trabajar en la autoestima. La autoestima es algo en lo que hay que trabajar siempre, no solo para protegerte de ese narcisista, sino de cualquier otro, y para poder tener tu sitio en la vida y poder defender tus derechos y desarrollar tus proyectos, ¿no? La autoestima es algo en lo que hay que trabajar permanentemente. Pero claro, si existe un acoso real, un acoso del que existen pruebas, indudablemente hay que denunciarlo, vamos, sin dudarlo. Carlos Humberto: ¿por qué el narcisista pregunta si eres celoso? Bueno, eso forma parte de las estrategias para conocerte, ¿no? Realmente tampoco es que a él le preocupe mucho. Por supuesto, si eres celoso, va a utilizar esa vulnerabilidad para hacerte daño, va a tratar de provocarte celos, para descentrarte, para desequilibrarte, para sacarte de tus cabales, ¿no? De todas formas, él puede preguntarlo o también lo puede averiguar de otras maneras. Saber si una persona es celosa es realmente fácil, ¿no? Porque en el momento que mires a otra persona del sexo contrario, rápidamente va a reaccionar. Indira Mójica: buenas noches desde Houston, Texas. Besaida Moreta Rosario: señor Vicente, ¿un narcisista no le da curiosidad en saber qué le pasa? Bueno, no le da curiosidad por una razón muy sencilla, porque el narcisista simplemente cree que él es superior a los demás. El narcisista se ve a sí mismo en un plano de superioridad, entonces no tiene curiosidad por saber algo que él cree que ya sabe. O sea, él está convencido de que él está en un plano superior a los otros, que tiene unas normas que rigen especialmente para él, que todos los demás tienen que estar por debajo de él, y eso lo tiene muy claro. Entonces, bueno, no existe curiosidad porque él se supone que ya sabe lo que es, ¿no? Ruby Lobe: buena noite, Brasil. Patricia Martínez: buenas noches. Don Antonio: saludos desde Chile. Lorda Pou: buenos días. Hola Lorda, saludos desde Barcelona. Sandra: buenos días, llevaba 3 meses de contacto cero. Hace una semana que desde otro número me escribió para pedirme que le devolviera una foto de carné de que me dio estando juntos. Hovering. Bueno, es posible, cuando contactan así de repente, aunque me dices de contacto cero, no entiendo muy bien quién es la persona que hace contacto cero, porque si eres tú la que hace contacto cero, no deberías haber recibido, no deberías ni siquiera haber leído ese correo que te envió, y por supuesto no debes responderle de ninguna manera. O sea, tienes que coger la mayor distancia, no tienes que saber absolutamente nada de él. Pero bueno, lo más posible es que sí que esté intentando que sea una disculpa para volver a contactar contigo. Sonia González: si le quitaste la máscara y te hace el tratamiento del silencio, intenta volver otra vez, aunque ya está con otra persona. Por Instagram: fui su pareja durante 30 años. Mónica Luna: hola doctor, ¿cómo hacerle para dejar que lo que te haga el narcisista deje de doler? Cada vez que puede solo dice que quiere estar nuestra hija y le digo que nos separemos y dice que no. A ver, la separación no es solo cuestión de una persona. O sea, tú le planteas que os separéis y él dice que no, pero bueno, esa es su voluntad, pero lógicamente tú también tienes la tuya. No es una decisión de él en exclusiva lo de separarse, ¿no? También es una decisión tuya. Tú puedes tomar la decisión de separarte y hacerlo legalmente, acudir a un abogado, en el caso de que los ingresos económicos provengan de él, solicitar una dieta alimentaria y hacer tú el proceso.
sea, tú dices, bueno, es que él dice que no, pero bueno, también tú tendrás algo que decir, ¿no? Una pareja se forma de dos personas y las dos tienen capacidad para decidir, y también respecto a la hija, ¿no? Yo siempre digo que es preferible, en caso de que haya una relación tóxica en donde constantemente se está en guerra, en discusiones, en peleas, en humillaciones, en vejaciones, es preferible vivir separados. Incluso ahora me estoy refiriendo a la hija en concreto. Para la hija es mejor vivir en un matrimonio roto, por decirlo así cruelmente, que no vivir en una relación tóxica, ¿no? Donde constantemente está viendo malos ejemplos, está viendo humillaciones, está viendo desprecios. Es preferible que la relación se rompa y que ella al menos tenga un 50% de posibilidades de vivir en una familia funcional y con cariño, ¿no? Que no estar constantemente como una pelota de ping-pong o como una pelota de tenis de allá para acá, ¿no? Johanna Tinoco, hola, buenos días. Guarnera Lía, Primera Gris, ¿por qué tenemos un hijo? Piedra Gris, porque tenemos un hijo en común y cada momento me quiere sacar de mis casillas. Bueno, sí, puedes aplicar la piedra gris. Si es que estáis separados, puedes aplicar la piedra gris. Es la técnica más adecuada para este tipo de... Ya sabéis que tenéis mis libros, aunque sea así en tipo podcast, igual quiero hacer un poco de publicidad, que tenéis todos mis libros en Amazon. Entráis en la página en Amazon, en la aplicación, y escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente y os lleva a la página donde están mis libros. Alicia Collins, hola, buenas noches. Flavia Viana, ¿cómo aparece el narcisista para intentar engancharte de nuevo? ¿En las redes o en la calle? Bueno, eso lo vamos a hablar hoy, pero bueno, en cualquier sitio. El narcisista recurre a cualquier sistema. Acabamos de ver un caso de una persona, de Sandra, que simplemente le mandó un correo para pedirle una fotografía una foto de carné que le había dado estando juntos. O sea, tú imagínate qué tontería, una foto de carné. O sea, te di una foto de carné hace años cuando estábamos juntos y ahora te la reclamo. ¿Qué sentido tiene eso? El único sentido es una disculpa para entrar en contacto de nuevo con esa persona, ¿no? Recurren a cualquier cosa, a las redes sociales también. Empiezan normalmente poniéndote corazoncitos en tu Instagram para que veas que están ahí presentes, y después poco a poco te van haciendo algún comentario, van entrando con mucha dulzura, con mucha suavidad, como dando a entender que todo ha cambiado, que son otras personas, que ahora son buenas personas, que son cariñosos, que te siguen echando de menos. Ruby, bueno, Sandra me escribe ahí algo que no entiendo. I4GX6, Ruby Love, en cuanto llegamos a la conclusión, bueno, me escriben en... Entiendo que el narcisista, cuando quiere volver, vuelve de nuevo al bombardeo amoroso inicial para tratar de volver a contactar, y que realmente es un engaño, ¿no? Y efectivamente tratan de resucitar esos viejos fantasmas o esas viejas ilusiones de cuando empezaron, de esa persona maravillosa que en realidad no lo es, ¿no? Copper, no lo creo si piensan que los vas a confrontar a la vuelta de su descarte, y por ende puede resultar conflictivo para ellos o ellas tener que exponerse por su actitud o dar explicaciones coherentes. No, realmente no tienen problemas ellos, igual que nunca tienen problemas cuando están en la relación. Tú fíjate que es el narcisista quien te descarta a ti porque él quiere, entonces no tiene ese problema. Aparte, el narcisista tiene una moral muy peculiar. Él todas sus acciones las encuentra justificadas y todo lo hace bien, con lo cual él nunca se siente culpable de haberte descartado, de haberte abandonado, de haberte dejado tirado o tirada en el peor momento, porque normalmente siempre los descartes se producen en ese momento en que la persona se encuentra realmente muy mal. Ellos no tienen ningún problema de conciencia y de hecho cuando vuelven no tienen ninguna dificultad en presentarse de nuevo, en presentarse cariñosamente, en decirte echado de menos, te quiero, me gustaría volver a estar contigo. No tienen absolutamente ningún problema, son absolutamente descarados, no tienen ningún problema en representar el papel que quieran, ¿no?
Sandra dice Sandra, ok, gracias Antonio. Joana Tinoco, excelente noche. Sol desde Venezuela. Señor Vicente, ¿se tarda mucho en salir del estado en el que te deja el narcisista? Tengo más de un año de contacto cero, pero sin recuperar mi vida. Bueno, en estos casos, hace poco, el último libro que yo he publicado, como se lo explico al corazón, hablamos precisamente de ese problema. Todo depende un poco de la capacidad para terminar con la dependencia emocional y para reiniciar tu propia vida. Eso tiene mucho que ver con el carácter proactivo que uno adopte, con esa actitud de esforzarse en superar esa situación con la mayor ilusión posible. Te recomiendo que leas mi libro. De todas formas, lo importante es eso, tratar de reconstruir tu vida, tratar de reconstruir las relaciones que tenías antes de la relación con el narcisista, tratar de dedicar tu vida, centrarla en esas ilusiones que tenías de dedicarte a tu profesión, si la tienes, si no, adquirir algún tipo de profesión, tratar de lograr independencia económica, tratar de crear tus redes sociales, hacer ese tipo de aficiones que te gustan, es decir, volver a darle contenido a tu vida. En la medida en que tú vayas llenando tu vida de contenido, que vayas llenando tu vida de actividades, que vayas llenando tu vida de ilusiones, cada vez el narcisista se va a ir quedando más fuera. Es un proceso progresivo, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, no es que un día te despiertes y ya te hayas olvidado del narcisista, es algo que se produce progresivamente, pero que cuando te quieras dar cuenta ya ni siquiera estás pensando en el narcisista, ya se ha ido al rincón de los objetos olvidados de la mente, ¿no? Eso se hace, ya te digo, teniendo una actitud proactiva, tratando de reconstruir de nuevo tu vida. Bueno, todo esto lo explicamos muy detalladamente en este libro, Cómo se lo explico al corazón, que lo puedes encontrar en Amazon. Flavia Viana me pregunta por qué te vigila el narcisista. Bueno, esto le hemos dedicado un directo hace poco tiempo. El narcisista te vigila porque el narcisista en la mayoría de los casos desea volver, ¿no? O desea volver, no es la expresión, sino que quiere tener las opciones de volver cuando él desee, pero no vuelve por amor, o sea, no te vigila porque te eche de menos, no te vigila porque... No, es como la persona que cuida sus terrenos, ¿no? Que vigila sus terrenos para que nadie se los ocupe o para que nadie se meta. No quiere decir que él ame a sus terrenos o que ame a sus animales, o simplemente los cuida porque sabe que en cualquier momento tiene que recurrir a ellos, ¿no? En ese sentido, el narcisista vigila a las víctimas, le sigue un poco la pista, ¿no? Trata de enterarse de qué ocurre con esas personas. Se informa a través de personas interrelacionadas, personas, amigos comunes. Por eso, cuando hablamos de contacto cero, decimos que es tan importante terminar con los amigos comunes para evitar ese espionaje. También se produce el espionaje inverso, que la víctima trata de enterarse qué es lo que ocurre con el narcisista, trata de seguirlo en las redes sociales. Quizá es peor este segundo espionaje, el que realiza la víctima sobre el narcisista, que el del narcisista, porque sobre el espionaje del narcisista no podemos hacer nada, simplemente ignorarlo. Pero en el caso de la víctima sí, porque significa que no ha conseguido desconectar del narcisista, que no ha conseguido romper definitivamente con él. Yolanda Estela Rodríguez, buenas noches, 38 años de matrimonio hasta ahora, descubrí que es narcisista, se fue con su nueva pareja, no siento dolor por dejar a su familia y su hogar. Pues no, él simplemente se ha aburrido de su familia, seguramente ya no le proporciona suficiente combustible narcisista y ha decidido buscar por otro lado, ¿no? De todas formas, ahí tienes que hacer un esfuerzo muy grande, ya que ha ocurrido ese acontecimiento, para entender que realmente si se va es porque no te ama, si se va es porque no ama a su familia. Cuando tú me preguntas que si siente dolor, estás en la suposición de que él los ama, de que él quiere a su familia. Si él los amara y quisiera a su familia, no se hubiera alejado. Y eso es algo que la persona, cuando vive este trance, tiene que procesar, tiene que comprender, ¿no? Que el narcisista no te ama, el narcisista solamente te utiliza, y que realmente cuando él considera que ya no puede sacar nada de ti, pues simplemente busca otra víctima y se va, ¿no?
Sé que son situaciones difíciles de superar, son situaciones que trastocan toda tu vida, que es como que te metiste en una lavadora y empieza a dar vueltas y pierdes el sentido incluso de dónde estás, pero la verdad es que es así y hay que hacer frente a ello. Entonces hay que plantearse que tu familia ya no, que esa persona ya no pertenece a tu familia, que tu familia eres tú y tus hijos y nada más. Mabel C, buenas noches, perdón por la demora, nada, no te preocupes Mabel, aquí a cualquiera son bien recibidas todas las personas. Laura Jorrizma, buenos días o noches a todos. Patricia Martínez, sí, así te contactan de nuevo con cualquier pretexto tonto sin sentido para volver al ataque. Joana Tinoco, tengo más de un año separada, contacto cero, 2 veces ha aparecido en mi trabajo, sí lo supe enfrentar, pocas palabras y no haciendo caso a sus manipulaciones, sí he avanzado en este tiempo. Eso es lo más importante. Lo importante cuando, ya sea porque te haya descartado el narcisista o ya sea porque tú lo has abandonado, porque tú lo has dejado, le has aplicado el contacto cero, lo importante es desde el primer momento, desde el minuto 1, ponerse proactivo, ponerse en marcha, ponerse en funcionamiento y tratar de recuperar tu propia vida, poner toda la energía, empezar a analizar esas situaciones, empezar a ver con qué personas puedes contar, tus antiguos amigos, tus familiares, tratar de conocer gente nueva, siempre con prudencia, ¿no? No se trata de buscar nuevas relaciones, no se trata de hacer amigos íntimos del alma, sino se trata simplemente de ir creando nuevos alicientes, también estar distraído, también estar ocupado. Esto lo hemos hablado muchas veces en las técnicas de control mental, que es esencial poder tener los días ocupados, poder tener nuestra mente ocupada. Hemos hablado de tantas técnicas como la técnica del foco mental, la técnica del stop, hay muchas técnicas de las que hemos hablado que se refieren precisamente eso, a controlar nuestras emociones, a desarrollar nuestra autonomía emocional, a ser capaces de distanciarnos emocionalmente de esa persona. Eso es fundamental, y a partir de ahí tratar de reconstruir nuestra vida y tratar de volver de nuevo a llenar de contenido la vida que el narcisista la ha dejado vacía, la ha dejado completamente seca. En todo esto siempre digo, lo esencial es el desarrollo de la autoestima. Todo esto que estamos hablando realmente no son más que partes de la autoestima. Partes de la autoestima pues es la autoconfianza, es la autoseguridad, todo esto forma parte de lo que es el constructo que es la autoestima, ¿no? Que es esencial para cualquier persona, no solo para los que atraviesan cualquier situación difícil, ¿no? Rudy Lobe nos pregunta cómo esquecer a un narcisista, cómo reconocer, es que no entiendo cómo reconocer al narcisista. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones, hay 9 síntomas que dice el manual de diagnóstico, el DSM-5. Sobre esto, bueno, hay un libro, tengo un libro yo también, precisamente se titula Cómo reconocer al narcisista, que también lo podéis encontrar en Amazon. Siempre comentamos que el narcisista es una persona que se considera el centro del universo, que quiere estar por encima de los demás, que cree que existen una serie de leyes particulares para él que no corren para los demás, que él tiene derecho a pisotear y humillar a los demás. Gaby R. Alexandre, con los narcisistas aplica la ley del embudo, son malvados, efectivamente. ¿Y qué puedo esperar si fui yo la que lo dejé? Bueno, si eres tú la que lo dejaste, lo más fácil es que lo que puedas esperar sea una reacción de odio, una reacción de venganza, una reacción de también te va a tratar de desacreditar, va a tratar de demostrar que ha sido él quien te ha dejado a ti, a pesar de que sea al contrario, va a hablar mal a todo el mundo de ti. Bueno, todo el odio y el maltrato que pueda suponer, pues va a tratar de ejercerlo sobre ti, va a tratar de causarte el mayor daño posible. Gloria Chávez, buenas noches, doctor Antonio, siempre es un placer escucharlos. Hola Gloria, saludos desde California, que Dios lo bendiga.
Cooper, la venganza ante el contacto con la familia de la víctima, no sería algo que le resultaría demasiado laborioso con tal de limpiar su imagen y más teniendo otras opciones. O sea, la vergüenza ante el contacto con la familia de la víctima, de nuevo, no sería algo... No, porque, a ver, el narcisista, supongo que aquí te estás refiriendo al descarte, ¿no? Porque hablas de la vergüenza. El narcisista no siente vergüenza, no es una sensación que él tenga, ¿no? Porque él siente que siempre ha actuado correctamente. Entonces, si uno cree que ha actuado correctamente, no tiene sentido la emoción de la vergüenza, ¿no? Y de todas formas, el narcisista siempre cuando se va o en cualquier circunstancia, incluso cuando lo descartan a él, siempre él trata de dejar ante los demás una imagen de que él no es el responsable de la situación, sino que es la víctima. Siempre, y especialmente en el descarte, siempre quiere hacer ver que cuando él se va no es porque él sea una mala persona, sino porque trata de demostrar que es imposible convivir con la víctima, que es una persona que está mal de la cabeza, que es una persona insegura, que es una persona loca, que es una persona que no merece nada y que al final casi es un acto de bondad el que él se vaya con otra persona, que no le queda otro remedio, que no tiene otra solución si quiere poder continuar teniendo una vida normal, no le queda otra solución que dejar abandonada, que dejar tirada a esa persona. Y esto es de tal manera que lo llega a creer hasta la propia familia de la víctima. Por eso que no siente vergüenza cuando vuelve. Se dan muchos casos en que la víctima, cuando va a su propia familia y le cuenta las experiencias que está teniendo con el narcisista, la familia, su propia familia simplemente no le cree lo que le están contando, porque como el narcisista ha trabajado también a su propia familia, le ha transmitido esa idea de que la víctima es una loca, es una persona que ha perdido el juicio, que está completamente descentrada, su familia llega a creerlo y de verdad llega a creer que esa persona, para su propia salud mental, no le queda otro remedio que irse con la nueva conquista, que irse con otra persona, porque es incapaz de vivir con su familiar, ¿no? Con su hija, con su... Gaby R. Alexander, me complace mucho escucharlo en vivo. Antonio, lo escucho desde México. Muchas gracias, Gaby. Mónica Luna, ¿por qué los narcisistas se inventan unas historias que a veces uno mismo se las cree, aunque tú sepas que no es cierto y desconfías de ti misma? Bueno, cuando desconfías de ti misma por las mentiras que te está contando, realmente esto es lo que llamamos luz de gas, ¿no? Cuando el narcisista es capaz de inventarse una historia que te hace dudar incluso de tus propias percepciones. Cuando tú estás viendo algo evidente y el narcisista te convence de que eso no es cierto, ¿no? Eso es lo que llamamos luz de gas. De todas formas, los narcisistas siempre tenemos que tener en cuenta que son unos auténticos mentirosos, que son unos auténticos actores, que son capaces de representar cualquier papel y que son capaces de convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Acabo ahora mismo de contar el hecho de que son capaces de convencer a la propia familia de la víctima de que la responsable de todo es ella, de que es una persona que está desequilibrada, cuando la realidad es que ha sido él quien con sus vejaciones, con sus humillaciones, con sus descalificaciones ha ido destruyendo la autoestima de esa persona hasta dejarla en esa situación en que la persona está nerviosa, está alterada, está constantemente en un estado de incertidumbre, que no sabe cómo reaccionar. Es lógico que cuando una persona llega a esos puntos, a esos extremos, parezca como que está loca o parezca que está fuera de sí o parezca una persona insegura, una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra, y eso ocurre simplemente porque esa persona no tiene absolutamente ninguna confianza en sí misma y reacciona de cualquier manera. Pero él es capaz de transmitir a la familia de su víctima, a los padres, a los tíos, a los hermanos de su pareja, es capaz de transmitirles la idea de que ella es la responsable de esa situación, de que ella es la responsable de todo lo que está ocurriendo y que cuando él tiene que irse, cuando él tiene que abandonarla, tiene que dejarla ahí tirada realmente, lo hace incluso por su bien, lo hace porque es capaz de hacerles creer que la relación con él simplemente le está haciendo daño porque ella es incapaz de asumir una relación de ese tipo. En realidad lo que está haciendo es reflejar que la víctima pues es la culpable de todo, ¿no? Y él es una buena persona que por su propia salud mental tiene que alejarse e irse. Por supuesto, cuando quiera volver va a dar la vuelta a la tortilla, va a inventarse otra historia, va a decir que lo hace por el bien de la propia víctima, va a inventar cualquier cosa para justificarse, con lo cual no tiene ningún problema.
Bueno, vamos a pasar al tema del que vamos a hablar hoy, porque si no, no nos va a dar tiempo. Siempre comentamos que el abandono es la última fase del abuso narcisista. Es ese momento donde no vamos a decir se cierra el ciclo, porque siempre decimos que el narcisista puede regresar en cualquier momento, que sería la última fase, ¿no? Pero es la última fase de ese continuo que empezó con el bombardeo amoroso, empezó después con la degradación, con la humillación, con la vejación, con la minusvaloración o desvalorización de la víctima, hasta que poco a poco la van destruyendo. Ya sabéis que en ese proceso es donde el narcisista obtiene su combustible narcisista, que es el hecho de sentirse el importante, sentir que controla la vida de otra persona, él siente que es poderoso cuando es capaz de provocar daño a otras personas, ¿no? Tiene esa capacidad de hacer sufrir a otras personas, que para él es la capacidad más importante, porque hacer reír o hacer feliz a alguien, para el narcisista entiende que es algo fácil, es algo sencillo, que lo puede hacer cualquiera, pero hacer sufrir solo está al alcance de las personas más cualificadas en ese sentido, ¿no? Diríamos más malévolas, podríamos decir. El narcisista va llevando a cabo ese ciclo en donde poco a poco la persona se va destruyendo, poco a poco la autoestima de esa persona va desintegrándose, y llega un momento en que esa persona ya llega a un punto de inanición, llega a un punto de anulación total de esa personalidad, que ya deja de ser un combustible aprovechable para el narcisista. Llega un momento en que esa persona adquiere una indefensión aprendida que la hace que no es capaz de responder a ningún estímulo, no es capaz de responder a ninguna provocación, y queda anulada completamente. En ese momento ya el narcisista va buscando otra víctima, ya va preparando mediante la triangulación, mediante traiciones, todo este tipo de cosas. El narcisista ya va buscando a otra víctima propiciatoria, a otra persona de quien aprovecharse, de quien obtener nuevo combustible narcisista, y cuando ya tiene todo organizado, porque en ese sentido el narcisista es una persona muy organizada, muy precavida, cuando ya tiene todo organizado, ahí decide ya abandonar definitivamente a la víctima, y simplemente busca el peor momento, busca el momento en que esa víctima no pueda tener ningún tipo de reacción, en que esa víctima esté en su peor crisis, y justo en ese momento la abandona, dejándola en muchas ocasiones en situaciones económicas realmente penosas, en situaciones emocionales absolutamente asombrosas, cargando con los hijos, con las cargas familiares, con el mantenimiento de la casa. No le importa absolutamente nada y la deja en la peor de las circunstancias. Lo que suele ocurrir es que esa víctima, una vez que esa persona se aleja, empieza a renacer, porque desaparece ese foco de turbación, ese foco maligno que le causa daño, y a partir de que ese momento en que se aleja, por supuesto con muchísimo sufrimiento por parte de la víctima, con una situación realmente muy difícil, pero como siempre hay ese espíritu que está en el fondo de todas las personas, que nos hace renacer de nuestras propias cenizas, la víctima poco a poco se va recuperando. Unas veces tarda más, otras veces tarda menos, pero ahí va saliendo adelante, va llevando adelante su familia, va llevando adelante la casa, si hace falta encontrar un nuevo trabajo, lo busca, se esfuerza, poco a poco se va recuperando parcialmente su autoestima, dependiendo un poco de la actitud o el apoyo incluso social que tenga, de la ayuda que tenga de fuera. Poco a poco va recuperándose y va estabilizando su vida, y va llegando un momento en que, a pesar de el dolor que aún siente por todas esas experiencias que ha vivido, va recuperando de nuevo esa ilusión y ese coraje por vivir, y esa satisfacción por vivir de nuevo, ¿no? Lo que ocurre es que el narcisista, que ha continuado su vida por otro lado con otra pareja, incluso es posible que hayan pasado varias parejas por sus manos en ese tiempo, de repente un día se encuentra sin pareja, se encuentra sin persona a la que obtener el combustible narcisista, y entonces hace un repaso mental de sus anteriores víctimas.
y va viendo cuál es de esas que él tenía, aquella que ya está más o menos recuperada y también cuál es más o menos accesible. Aquí interviene lo que hablábamos antes del espionaje. ¿Por qué el narcisista sigue a sus víctimas? ¿Por qué el narcisista quiere saber de sus víctimas, de cómo les va, de cómo... Precisamente por eso, porque si en algún momento tiene que recuperar a alguna de sus víctimas para de nuevo volver a torturarla, para de nuevo volver a hacerle daño, pues tiene que saber cuál es la más asequible, tiene que saber cuál es la que le puede resultar más fácil, ¿no? En el momento en que ya ha decidido a cuál de las víctimas quiere regresar, pues simplemente empezará un juego que es parecido al bombardeo amoroso que inició anteriormente, pero claro, con la diferencia de que ahora ya conoce todo de su víctima, sabe sus puntos débiles, sabe qué le gusta, qué no le gusta, sabe cómo llegar a esa persona, la ha manipulado en tantas ocasiones que sabe perfectamente qué hacer para obtener las respuestas que él quiere. Así que no tiene ningún problema en iniciar de nuevo el ciclo. Lo que ocurre es que esta vez el ciclo va a ser muy breve, porque él, si es capaz de llegar a esa persona, pueden ocurrir dos cosas: que esa persona haya desarrollado su autoestima y su asertividad de tal manera que cuando el narcisista llegue inmediatamente le pare los pies, con lo cual el narcisista se va a dar la vuelta y va a buscar a otra víctima. O bien puede ser que esa persona sí reciba bien al narcisista porque haya quedado rastros de una dependencia emocional, esa persona aún esté añorando ese tiempo con el narcisista a pesar de todo el daño y todo el dolor que le causó, ¿no? Pero es así la verdad, que las personas siguen añorando esa situación, esa, como se podría decir, esa zona de confort en donde tenía esa relación con el narcisista, que en realidad lo único que le provocaba era dolor, pero sigue añorando eso, la verdad es que es así. Y ahí el narcisista tiene, como digo, esas dos opciones: o bien que la persona haya desarrollado su autoestima y asertividad y reaccione violentamente ante la presencia del narcisista y el narcisista tenga que huir de esa persona, o bien que la persona lo reciba amablemente, porque el narcisista siempre va a llegar de a poco, va a llegar por una casualidad, como veíamos aquí antes, pidiendo una foto de carné, haciéndote un comentario en las redes sociales, poniéndote corazoncitos, de vez en cuando algún pequeño comentario, a continuación te va a decir que te echa de menos, que recuerda los buenos tiempos, que te acuerdas de aquella vez que estuvimos de viaje no sé dónde, que lo pasamos tan bien. Lo que trata es de avivar esas brasas que pueden quedar dentro de ti. Él está como con un fuelle ahí dando aire para tratar de que ese fuego vuelva de nuevo a encenderse, que la víctima vuelva de nuevo a echar de menos al narcisista, y para ello él sabe a qué tiene que recurrir, sabe qué tiene que hacer y va a trabajar sobre ese punto para tratar de volver de nuevo a tu vida. Lo que ocurre es que si de verdad consigue entrar de nuevo en tu vida, que si ocurre va a ocurrir rápidamente porque él se va a dar cuenta si tiene opciones o no tiene opciones, lo que ocurre es que cuando vuelven por segunda vez, o a veces reiteradas veces, porque a veces no solo vuelven una segunda, sino una tercera, una cuarta, dependiendo de la víctima, claro, lo que ocurre es que después va a ser mucho peor que la primera vez, porque el narcisista solo viene por un objetivo, que es conseguir combustible narcisista. Es como una especie de drogadicto, ¿no?, que necesita ese combustible y va a tratar de obtenerlo lo más rápido posible sin tener en cuenta absolutamente tu sufrimiento, ni tu dolor, ni absolutamente nada de nada. De forma que el momento que tú le abras la puerta, que él consiga entrar de nuevo en tu casa, ahí inmediatamente no va a haber, ya ahí se acaba todo, no va a haber respeto por nada, simplemente va a tratar de humillarte lo más posible, de dejarte, incluso posiblemente de vengarse porque te acuse a ti de cualquier cosa de lo que a él le haya sucedido, de cualquier mala experiencia que él haya tenido después. Seguramente te culpe a ti cuando realmente a lo mejor fue él quien te abandonó, pero realmente te va a culpar de que él se haya tenido que ir con otra mujer o de lo que sea. Te va a culpar de todo eso. Bueno, vamos a ver aquí ahora 7 conceptos esenciales sobre el regreso del narcisista, que son muy importantes para tener claro cómo es este proceso del que estamos hablando y para que nadie se llame a engaños, ¿no? Para que tengamos claro que una vez que una persona se aleja del narcisista, bien sea por el descarte o bien sea porque le ha aplicado contacto cero, tiene que tener presentes estas 7 circunstancias de las que vamos a hablar porque son muy, muy importantes.
Bueno, la primera de ellas es lo que es el argumento de este artículo de hoy, que es que el narcisista siempre vuelve. Esto no quiere decir que tengamos que estar en la puerta esperando a ver si viene o no viene, ¿no? Pueden pasar unos meses, pueden pasar años, pueden pasar muchos años. Puede ocurrir que al final no aparezca porque encontró a otra pareja de la que obtener combustible narcisista, y esa pareja es una pareja combativa que le proporciona, es una persona que no termina de estar destruida y que constantemente le está suministrando combustible narcisista. Una desgracia, por supuesto, para la víctima, porque va a estar sufriendo permanentemente este narcisista hasta que ella misma decida terminar esa relación. El hecho de que el narcisista vuelva es un concepto en sí, ¿no? Es la idea de que el narcisista siempre está pendiente de sus antiguas víctimas para saber en qué estado se encuentran, y si en algún momento necesita recuperar le resulta más fácil recuperar a una de las antiguas víctimas que conquistar a una nueva, por supuesto va a ir a lo más fácil y va a tratar de recuperar a una de las antiguas víctimas que tenía si ve que tiene facilidades. Hay que tener siempre en cuenta eso, que el narcisista siempre recurre a lo más fácil, con lo cual si hay una persona que le pone todas las facilidades, si hay una persona que en el momento en que el narcisista le guiña un ojo, automáticamente ya se desmorona y demuestra que tiene todas sus barreras bajadas, lógicamente el narcisista va a ir ahí directamente, ¿no? Por eso, mucho de lo que ocurre también tiene que ver con la actitud que toma la víctima. La víctima tiene que protegerse, tiene que fortalecerse, tiene que desarrollarse personalmente para poder hacer frente a esas situaciones. En segundo lugar, hay que tener siempre muy presente, el narcisista no vuelve porque te ame. El narcisista nunca te ha amado, con lo cual no puede volver porque te haya amado, no puede volver porque recuerde ese amor profundo que sintió por ti. No, el narcisista el único objetivo que tiene es obtener combustible narcisista, es humillarte, es maltratarte, es sentirse el superior cuando tú te sientes inferior, es tratar de ir hundiéndote cada vez más en la miseria. Esa es la única finalidad del narcisista. Entonces no podemos tener esa idea romántica de que si vuelve es porque nos quiere, porque nos echa de menos, que es lo que él va a decir, ¿no? Él va a volver diciéndonos que nos quiere, que nos ama, que nos adora, que se acuerda de aquellos buenos tiempos que pasamos, porque en realidad lo que está haciendo es una técnica de manipulación que lo que pretende es que recordemos esos buenos tiempos, que recordemos esos momentos emocionantes. Esto es una de las técnicas que hemos visto en el taller que estamos haciendo de autoestima en la inteligencia emocional, la evocación de las emociones para provocar que esas emociones surjan en nosotros. Lo que hace el narcisista es evocar esas emociones que se han producido en determinados momentos, que han sido los mínimos en esa relación, para que nosotros sintamos que realmente el narcisista está enamorado, que el narcisista te quiere, que te puede volver a dar amor, que te puede volver a ilusionar. Todo eso no son más que mentiras, el narcisista nunca te ha amado, todo eso no es más que teatro, y eso la víctima tiene que tenerlo muy claro, nunca se tiene que engañar. El narcisista no la ama, ni la ama en el primer momento, en la primera fase de la relación, ni la ama después cuando vuelve. En tercer lugar, el narcisista no se arrepiente, aunque a veces lo diga, nunca se arrepiente de aquellas acciones abusivas que hace, ni tampoco se sienten responsables de ellas. Ellos consideran que todo eso ocurre por culpa de la víctima. Si te maltratan, es por tu culpa. Si te vejan, es por tu culpa. Si te desprecian, es por tu culpa. Incluso cuando él pierde su trabajo porque es un sinvergüenza o porque es un mal trabajador, también va a ser por tu culpa. Cualquier cosa que le ocurra, todo, lo que sea malo, todo va a ser por tu culpa. Cuando ocurra algo bueno a ti, a tu familia, a él, todo va a ser por mérito de él. Siempre los méritos son del narcisista, las culpas son de la víctima. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ellos no se arrepienten absolutamente de nada, no se sienten culpables, aunque tú lo veas que vuelve
manso, con las orejas gachas, que parezca incluso hasta humillado, porque a veces hasta se humillan para volver, vienen agachando la cabeza, vienen mostrándose tranquilos, relajados. En realidad todo es teatro. Ellos no se arrepienten de nada de lo que hacen, no piden perdón, y si lo piden es un perdón absolutamente falso, no les importa para nada el dolor que han provocado. Su naturaleza es permanentemente abusadora y manipuladora. Aunque hayan pasado 10 años de la relación, aunque hayan pasado 20 años, sigue siendo el mismo personaje, y el narcisista nunca cambia, siempre sigue siendo narcisista. Ellos no tienen esa voluntad de cambio, con lo cual eso no se va a producir. Al contrario, lo que ocurre es que se van pervirtiendo, cada vez van siendo peores, cada vez van manipulando mejor, cada vez van aprendiendo nuevos trucos para hacer daño a las otras personas. En cuarto lugar, y muy importante, que es lo que estamos diciendo ahora mismo, es que los narcisistas nunca cambian. Ni quieren hacerlo ni tampoco pueden, porque su propia naturaleza les obliga a vivir de esa manera, les obliga a ser como son. No entra en su mente poder cambiar y poder ser de otra manera, ni tener otro estilo, ni otra forma de tratar. Seguirán siendo siempre narcisistas, y eso hay que tenerlo siempre presente y siempre claro. En quinto lugar, ese periodo dorado, ese periodo en que el narcisista creó esa imagen de hombre maravilloso que se produjo en el enamoramiento, en la primera fase, nunca más va a volver. Seguramente el narcisista en algún momento, cuando a él le interesa, provoca destellos de esa antigua relación, pequeñas dosis, pequeñas pinceladas, para que tú recuerdes, para lo que hablábamos antes, la fuerza de la evocación. Tratan de evocar emociones para conseguir controlar tu conducta, y posiblemente en algún momento se acerquen a ti cariñosamente, te inviten a comer, traigan flores, pero todo eso lo hacen con intención de manipularte, lo hacen con intención de controlarte, lo hacen con intención de provocar en ti las emociones que ellos quieren, de mantener ese fuego dentro, porque saben que eso les beneficia a ellos, saben que eso les mantiene, te mantiene sujeta a ellos, saben que eso es uno de los factores fundamentales de la dependencia emocional. Hemos hablado en tantas ocasiones de ese refuerzo intermitente que crea tanta adicción, que es el mismo que opera con las drogas más duras, con la heroína, con la cocaína, ese refuerzo intermitente que hace que un drogadicto no pueda abandonar la droga, y que a una persona con dependencia emocional le cueste mucho alejarse de esa persona que la está maltratando, que le está haciendo daño. En sexto lugar, cuando se produce un segundo ciclo en la relación con un narcisista, es decir, cuando el narcisista vuelve, o un tercer ciclo, o un cuarto ciclo, porque en ocasiones estos ciclos se producen de forma repetitiva, porque se produce el descarte y el regreso, el descarte y el regreso, y esto se va produciendo de una forma continuada. Cuando se produce este siguiente ciclo, la experiencia es mucho peor que la anterior. Cuando el narcisista vuelve, ya conoce todas las debilidades, ya sabe todos los puntos débiles, y llega con ansia de revancha, llega con ansia de hacer daño, llega deseoso de obtener combustible narcisista, y no tiene en cuenta para nada a la víctima ni su sufrimiento, sino que le va a provocar el mayor daño, la mayor humillación y el mayor dolor posible. Por eso hay que tener claro que cuando se deja un narcisista, o cuando el narcisista te deja a ti, tiene que ser algo definitivo. Nunca se puede volver a ese tipo de relaciones, hay que aprender de esa experiencia, hay que aprovechar ese momento para transformar nuestra vida, para recuperar nuestra autoestima, para recuperar esa energía, ese vigor que nos hace autónomos, que nos hace independientes, que nos hace ser fuertes y poderosos. Y en séptimo lugar, el abandono final, el fin de una relación con un narcisista, ese nunca lo decide el narcisista, porque el narcisista siempre va a estar pendiente de volver, siempre va a estar pendiente de continuar con esa relación. Ese final de una relación con un narcisista, el final definitivo, solo lo decide la víctima. Eso es algo que está en manos de la víctima, porque es la persona que tiene la posibilidad de cerrarle la puerta al regreso del narcisista.
lograr que el narcisista no vuelva, el lograr que el narcisista se dé con la puerta en las narices, el lograr que esa relación se termine, que ese sufrimiento, que ese dolor, que esa humillación se termine de una forma definitiva, eso solo está en manos de la víctima, solo está en manos de la persona que sufre, que es la que tiene que sacar fuerzas de flaqueza, es la que tiene que fortalecerse, que crecer, que desarrollar su autoestima, su asertividad, poner límites, poner barreras y decirle al narcisista: basta, no voy a seguir contigo, esto se acabó, no voy a permitir nunca más que nadie me falte al respeto, no voy a permitir nunca más que nadie me humille. Esto solamente está en manos de la víctima, que es la que puede tomar esa decisión, porque el narcisista nunca la va a tomar. Al narcisista, si tú le dejas la puerta abierta, estará yendo y viniendo cuando a él le dé la gana, estará provocando dolor, tanto dolor cuando se aleja como dolor cuando vuelve de nuevo. Así que ya sabéis, las personas que sois víctimas de los narcisistas, en vuestras manos está el terminar con estas relaciones, en vuestras manos está el terminar con este sufrimiento y con esta situación. Bueno amigos, esta era la exposición de hoy. Vamos a continuar aquí ahora con las preguntas. Vamos a ver por dónde íbamos. Johanna Tinoco. Avi Alfaro, te respondo desde mi experiencia y lo que he escuchado al doctor. Él llega rogando porque ya no tiene que exprimirle a su pareja y vuelve a ti para hacer que lo que viviste y peor. Efectivamente, cuando vuelven es mucho peor que la vez anterior. Sí, Johanna, son unos verdaderos vampiros. Johanna Tiroco, todos los que estamos en este chat sabemos lo que es un narcisista y estuvimos con un monstruo. Ahora es buscar cómo salir y defenderse de él. Conchita Cruz, a veces se recibe bien al narcisista porque la víctima no ha reconocido que ha sido usada. Sí, en muchas ocasiones ocurre eso, que la víctima siempre, hemos hablado en tantas ocasiones, que siempre justifica las acciones del narcisista, justifica todo lo que le ocurre y no es capaz de reconocer. De hecho, ese es la principal dificultad para terminar con esa relación tóxica, es reconocer realmente que se está en una relación tóxica, reconocer que hay una persona mala que te está haciendo daño, que hay una persona que busca tu destrucción, que hay una persona que busca tu humillación. El llegar al convencimiento de que no existe amor, de que el narcisista no te ama, ese es el gran paso, el paso difícil. Es el mismo caso, siempre lo pongo como ejemplo, que el del alcohólico, ¿no? Alcohólicos Anónimos siempre insisten en la idea de que hasta que el alcohólico no reconoce que es un alcohólico, no reconoce que tiene un problema muy grave con el alcohol, no es capaz de poner solución al asunto. Cuando el alcohólico cree que puede controlar la adicción, cuando el alcohólico cree que puede dejar de beber cuando quiera, mientras crea eso, no va a poder solucionar su problema. En el caso del narcisista ocurre algo muy parecido, que es que hasta que la víctima no es consciente de que está siendo maltratada, de que no es querida, de que realmente ahí tiene un problema muy grave y que solo él o ella con sus decisiones puede poner punto y final a eso, mientras no sea capaz de tomar esa decisión y de comprender ese hecho, no va a poder salir adelante. Cooper, si no tiene redes sociales y en WhatsApp está bloqueado o bloqueada, ¿cómo contactarían presencialmente? ¿No es muy violento el rechazo sin poder tantear la situación previamente? Bueno, el narcisista tiene muchos recursos para contactar, ¿eh? Muchas veces lo hace indirectamente a través de amigos, a través de familiares, a través de la propia familia de la víctima. A veces se hacen el encontradizo en la calle, de repente un día vas por la calle y te lo encuentras, ¡uy, qué tal! ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Y ahí poco a poco empiezan a hacerse los encontradizos, empiezan a conversar, te empiezan a decir que te echan de menos. Tiene muchos recursos. Perla Gil, le cuento que mi ex está actualmente con una nueva víctima, hasta ahora no intentó nada conmigo, pero estoy segura de que es porque no tengo contacto con él, nada, ni quiero nunca más. Bueno, lo mejor de todo es alejarse, lo que tú has hecho, Perla, alejarse, aplicar el contacto cero. Os recomiendo que leáis mi libro, El contacto cero, podéis encontrarlo en Amazon,
escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente y os lleva a donde está la página donde están mis libros. En el contacto cero explicamos precisamente cómo se debe aplicar para no volver a tener contacto con el narcisista. Avi Alfaro, gracias Joana Tinoco por responder. Nancy Cabán, yo lo dejé primero y luego me buscó para dejarme peor y me dejó, ya se entiende que ya no vuelve más. No, puede volver, igual que supo que al volver que tú lo ibas a recibir, posiblemente siga creyendo que puede conquistarte de nuevo, ¿no? Karen Hernández, gracias. Ana Tapia, amén. Lo fundamental siempre hay que tener claro que es el fortalecer la autoestima, fortalecer la persona, fortalecer la asertividad, de forma que uno fije unos límites claros, de manera que cuando vuelva el narcisista uno tenga la fuerza, la energía para decirle que no, tenga clara la idea de que de ninguna manera puede volver a tener una relación con esa persona e incluso rechazar cualquier tipo de conversación, rechazar cuando tú tratas con alguien que te ha hecho tanto daño, que tú sabes que lo ha hecho a propósito, que lo ha hecho a conciencia, no puede uno admitir de nuevo que esa persona vuelva a entrar en su vida. Uno tiene que tener una reactancia ante esa persona, tiene que no permitirle que se acerque siquiera para hablar, ¿no? Nancy Cabán, yo lo dejé primero, así está, ya lo vemos. Gracias, Ana Tapia, amén. Sonia González, yo tengo un piso a medias, no quiere vender para no darme mi parte, ¿qué hago? Me está haciendo el tratamiento del silencio. Bueno, esas situaciones son difíciles, ahí entras ya en una situación legal. Cuando se tiene un piso a medias, en esos casos lo que hay es que recurrir a una acción judicial. En esos casos, bueno, cuando se tiene un piso a medias, eso se llama un proindiviso. En esos casos existen una serie de procedimientos judiciales para poder repartir ese piso. Quizá deba recurrir a un abogado para ver cómo lo solucionáis. Karen Hernández, iba conmigo, Antonio. Flavia Viana, a mí me cuesta bloquearlo, pero no hablo con él desde que lo dejé. Bueno, pero si te cuesta bloquearlo, Flavia, es porque tienes que analizar tú personalmente qué es lo que está ocurriendo ahí. Si es una persona que te ha hecho daño, no debería, en principio, no te debería costar bloquearlo, pero lo que ocurre es que seguramente tienes algo de dependencia emocional. También te recuerdo a ti que tenemos un libro en Amazon, La dependencia emocional, en donde hablamos de cómo hacer frente a ese problema que suelen tener las personas que viven en relaciones tóxicas, ¿no? Se genera esa dependencia emocional en donde la persona se vincula en una relación de poder, de superioridad con otra persona. Es necesario hacer frente a esa situación para poder salir del momento en el que te encuentras. Avi Alfaro, ¿qué es lo que piensa el narcisista cuando lo rechazas y ve que ya lo estás superando y que ya estás mejor? Bueno, pues siente rabia, siente más deseos incluso de conquistarte, incluso seguramente si ve que no lo puede conseguir, pues empiece a hablar mal de ti, empieza a decir cosas, pero bueno, eso son etapas que se pasan rápidamente, son fases que se pasan y no hay que preocuparse por eso. Lo importante es preocuparse por uno mismo, considerar como una victoria el hecho de que el narcisista no sea capaz de conquistarte, considerar como una victoria el ser independiente y tener autonomía emocional, ser capaz de no depender del narcisista, eso es lo fundamental y lo que la persona tiene que considerar que es un valor importante. Bueno amigos, muchas gracias. Hoy hemos hecho este directo, no sé qué os ha parecido, así por estos problemas que teníamos con la cámara. Veo que ha habido bastantes preguntas, que ha sido bastante animado, así que yo creo que ha estado bastante bien. Pero bueno, de todas formas, el viernes, que es el último día, voy a tratar de buscar un tema interesante de debate, porque muchas personas me hablan sobre los debates para que todos podamos participar. Así que nada, os animo a que el viernes próximo estéis aquí presentes para poder debatir conmigo sobre el asunto que corresponda. Muchas gracias a todos. Acordaros de dejarme vuestra opinión respecto a esta forma que estamos utilizando ahora tipo podcast, ¿no? Más de voz que de imagen.
La imagen en estos casos no es muy importante, sino que yo creo que lo más importante es la interacción entre vosotros y yo, el poder hablar, el que me deis vuestras opiniones sobre los asuntos, el que yo os pueda responder a vuestras preguntas. Así que nada, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Hoy la verdad es que ha habido bastante gente en el chat, ha sido bastante intenso. Nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la mañana, que ya, bueno, prácticamente estaremos ya terminando el mes. No sé si es el último día o el penúltimo día del mes. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo viernes.